Agregar alumnos en Google Classroom. Hay tres formas de invitar a los alumnos a nuestra clase. La primera opción es invitar a los alumnos individualmente. Seleccionamos la pestaña Personas. Veamos que está dividida en profesores y alumnos. A la derecha de alumnos daremos clic. Se nos abre una nueva ventana. Aquí podemos invitar a los alumnos, ya sea por un vínculo de invitación o por correo electrónico. Basta con colocar el correo del alumno, por ejemplo. Esto es de manera individual. O a su vez, si tienen almacenados los correos de los alumnos en un documento, basta con seleccionarlos. Por ejemplo, selecciono una hoja de Excel, control C, regreso y lo pegaremos en el cuadro, control más B. Daremos clic a este icono. Una vez terminado, daremos en invitar. Como vemos, de momento los alumnos simplemente han quedado invitados a nuestra clase. Sin embargo, no están activos. Queda pendiente que ellos acepten la invitación para que puedan integrarlos a nuestra clase. Como ejemplo, aquí muestro cómo el alumno entraría a su correo, buscaría la invitación, en este caso le daría clic en unirse y posteriormente el alumno ya podría entrar directamente a Classroom. Ya nosotros ya veríamos que ya sabe estar registrado. Como observa, el alumno ya aceptó. Finalmente tenemos una última forma de invitar a nuestros alumnos y esto es a través del código de clase. Podemos encontrarlo en novedades, basta con dar clic y haciendo clic en el código de clase se podrá visualizar. También a su vez podemos copiar el vínculo de invitación y enviárselo a los alumnos, o podemos darle clic aquí para hacerlo un poco más grande y proyectarlo en clase. Otra forma igual está en la parte de ajustes. Daremos clic y de igual modo bajamos un poco y encontraremos ahí el código de la clase con lo mismo que habíamos hecho anteriormente.